Hola, ¿cómo estás? Seguimos con el módulo 2 del curso de ortografía, en el que estamos viendo las reglas de las letras. En la lección 5 vamos a ver las letras que representan el sonido J, es decir, la G y la J. En español, el fonema J se representa con G antes de E, I y con J en cualquier posición excepto delante de otra consonante. Entonces, ¿cómo sé qué letra usar? En este caso no existen reglas tan claras como sucede con los fonemas K y Z. Es decir, en relación con el sonido J pasa algo similar a lo que sucede con el sonido B, para el cual tenemos que conocer la palabra para saber si se escribe con B o con V. Aún así, también vamos a ver algunas reglas que nos pueden ayudar a la hora de saber si el sonido J de una palabra se escribe con G o con J. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la letra G solo representa el sonido J cuando va con las vocales E e I. Así que las vocales A, O y U siempre van con la letra J. Por otro lado, la letra J puede ir con cualquier vocal, incluidas la E y la I. Además, también puede ir en cualquier parte de la palabra, excepto delante de otra consonante. Antes de adentrarnos en el uso de la G y la J, es interesante que sepas que algunos topónimos y nombres propios de América representan el sonido J con la letra X, como México, Oaxaca, Texas y Jimena. Dicho esto, empezamos con la letra G. Pero antes debes tener en cuenta que, como ocurre con muchas letras en español, la letra G se corresponde con un fonema cuando va con las vocales A, O y U, en concreto el fonema G, y cuando va con las vocales E e I tiene el sonido J, que es el que estamos viendo en esta lección. Escribimos la consonante G acompañada de la vocal E, como en gelatina, gélido, gente, gen y genio. Y también cuando va con la vocal I, tal y como vemos en girar, girasol, magia, gimnasia y página. Recuerda esta frase para no olvidar sus usos. Muy poca gente sabe hacer magia. Pero por desgracia, esto no quiere decir que siempre que haya una E o una I junto al sonido J, la consonante correcta sea G, ya que la J se puede colocar en cualquier posición. Así, si antes hemos visto que girar es con G, más adelante veremos que jirafa es con J. Ahora vamos a ver cuando una palabra se escribe con J. La J puede ir con la A, como en jamón, con la E de ajedrez, con la I, como vemos en jirafa, con la O de ojo y con la U como en brújula. Vemos que la J puede ir acompañando a cualquier vocal y además se puede colocar en cualquier posición, excepto delante de otra consonante. Entonces puede ir al principio de la palabra, como en jazmín, entre dos vocales, como en ajedrez, entre una consonante y una vocal, como vemos en naranja, y al final de la palabra, tal y como se observa en reloj. Pero existe un lugar donde no vas a encontrar nunca una J, que es delante de otra consonante. Entonces, la J sí puede ir detrás de una consonante como en naranja, pero no puede ir delante. Por tanto, delante de las vocales E e I se puede poner tanto G como J para representar el fonema J. Así, al igual que sucede con el sonido B,
tendremos que recurrir a la memoria fotográfica para saber con qué letra se escribe una palabra determinada. Sin embargo, existen algunas reglas que nos pueden ayudar a saber si usar G o J en determinadas ocasiones. Se escriben con G las palabras acabadas en gésimo y gésima, como en vigésimo y vigésima, así como las que terminan en ginoso y ginosa, de vertiginoso y vertiginosa. También se escriben con G las palabras que incluyen la composición gen, como en gente y origen, excepto las distintas formas de los verbos acabados en jar, ger o gir, y las siguientes palabras: genaro, genofonte, genable, jengibre, ajenjo, ajeno, avejentar, berenjena y enajenar. Aunque de estas palabras solo son frecuentes jengibre, ajeno y berenjena. También se escriben con G los infinitivos de los verbos acabados en ger y en gir. Algunos ejemplos son proteger y coger, así como corregir y dirigir. Las únicas excepciones son tejer y crujir, además de sus derivados. Ahora pasamos a las palabras que se escriben con J. Se escriben con J las palabras que terminan en gería, como relojería, mensajería, brujería y conserjería. Y finalizamos con una regla que es muy importante. Las formas verbales con sonido J de los verbos cuyos infinitivos no lleven ni G ni J siempre se escriben con J. En estos ejemplos vemos que el infinitivo decir no tiene ni G ni J, pero las formas de pretérito perfecto simple de indicativo sí tienen el sonido J. Entonces, este se escribe con J. Dijo. Al igual que sucede con el verbo reducir, cuyo infinitivo tampoco tiene ni G ni J, pero presenta formas verbales con este fonema, el cual debe ir con J, como en redujo. En conclusión, la G representa el sonido J cuando va con E e I. Además,